La palabra hospitalidad no es tan común hoy en día, pero la hospitalidad es una bonita cualidad que todos deberíamos esforzarnos por cultivar. ¿Qué es la hospitalidad? Bueno, la hospitalidad, tal como se usa en la Biblia, traduce un vocablo griego que se describe filoxenía. Y básicamente esta palabra hospitalidad está compuesta por dos raíces. Una es amor y la otra extraño. Eso quiere decir que en esencia la palabra hospitalidad es amor a los extraños. Y no es un amor muy superficial o algo cortés o ser educado o algo que tengamos por cultura, sino que la hospitalidad entraña un poquito más, entraña los sentimientos de la persona, el cariño y la motivación de por qué en este caso muestra hospitalidad. Y bueno, en este discurso vamos a ver 5 aspectos importantes. El primero es por qué hay que ser hospitalarios. ¿Cuál es la razón? Segunda, ¿cuál es el ejemplo perfecto de la hospitalidad? Tercera, ejemplos de la vida real. ¿Cómo se comporta alguien cuando es hospitalario? Cuarto, ¿cómo podemos ser hospitalarios hoy en día? Y quinto, beneficios de ser hospitalarios. Vamos a hablar entonces, ya sabiendo qué es la hospitalidad, amor a los extraños, vamos a empezar con el primer punto. ¿Por qué hay que ser hospitalarios? Las personas hospitalarias son generosas con los demás, incluso con quienes no conocen, porque ya sabemos cuál es la raíz de la palabra. Jehová le da mucha importancia a esta cualidad. Mire, por ejemplo, lo que dice ahí Romanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver lo que opina Jehová sobre la hospitalidad. Inclusive este texto, de este texto se sacó el título de este discurso, Romanos 12, 13. Mire lo que dice. Dice, compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos. Sean siempre hospitalarios. Aquí Jehová nos dice que debemos compartir lo que tenemos y que siempre debemos ser hospitalarios. La hospitalidad es muy importante. De hecho, hace parte de nuestra adoración a Jehová. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hay cosas que hacen parte de nuestra adoración. Por ejemplo, predicar hace parte de nuestra adoración. Venir a las reuniones hace parte de nuestra adoración. Entonces, no podemos decir que somos buenos cristianos, por ejemplo, si no venimos a la reunión constantemente o si no predicamos y si no somos hospitalarios. Entonces, para ser buenos cristianos es necesario que seamos hospitalarios. ¿Qué piensa Jehová o cómo se siente al ver a sus siervos cuando son hospitalarios? Mire el sentir de Jehová ahí en Hebreos capítulo 13. Los invito a que lo leamos, Hebreos 13, versículo 16. Ahora hablemos de los sentimientos de Jehová. Hebreos 13, 16. Dice, además, note que se repite la idea, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Entonces, notemos que es muy importante. A Jehová le gusta, él se siente bien, valora muchísimo la hospitalidad. Como ya dijimos, hace parte de nuestra adoración y para ser buenos cristianos debemos ser hospitalarios. ¿Cómo qué cosas podemos compartir con otros? Bueno, podemos compartir, por ejemplo, algo de comer o algo de tomar, de beber. O podemos darle de nuestro tiempo a otros o de nuestra atención, de nuestras habilidades. El punto es compartir algo que nosotros tengamos. Puede ser algo de comer, algo sencillo. Por ejemplo, un tinto, un cafecito, algo que haga que los demás se sientan contentos. También podemos sacarles tiempo a los demás, hasta hacerlo doble. Sacarle tiempo, escuchar a otros y comer algo, tomarse algo. Eso es hospitalidad.
Cuando somos hospitalarios, nos esforzaremos por hacer sentir a los demás queridos, que se sientan felices, contentos. Y si todos en la congregación nos esforzamos por ser hospitalarios, eso se va a notar, se notará. Y en resumidas cuentas, otra razón para ser hospitalarios es que ser hospitalarios nos hace felices, porque como dice Hechos 20:35, hay más felicidad en dar que en recibir. Hay muchas razones para ser hospitalarios. Veamos entonces el segundo punto. ¿Cuál es el ejemplo perfecto de la hospitalidad? Encontramos la respuesta en Mateo 5:35. Los invito a que por favor lo leamos. Y mientras lo leemos, usted puede ver quién es el ejemplo perfecto de hospitalidad. Mateo 5:45. Mateo 5:45. Dice, así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. ¿Quién entonces es el ejemplo perfecto de hospitalidad? Jehová Dios. ¿Sí? Porque Él es generoso, es hospitalario con todas las personas, incluso con quienes no lo conocen, con quienes no lo respetan, con quienes son, por decirlo así, extraños. Amor a los extraños. Y no es verdad que compartir una comida sabrosa con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, es algo muy agradable. Y si nos ponemos a pensar un poquito, ¿por qué podemos disfrutar de esos momentos? Bueno, porque Jehová ha sido generoso con nosotros. Por ejemplo, hace que llueva, hace que haya cosechas para tener alimentos. Ha diseñado cosas maravillosas como el ciclo del agua para que existan las lluvias. De todas esas formas, Jehová es generoso y lo hace con todos, no con algunos exclusivamente, sino con todos. Jehová no tiene en cuenta, por ejemplo, nuestra raza, nuestra nacionalidad, la posición económica, el género. Él ayuda a todos en general. Y es el ejemplo perfecto de ser generoso. ¿Cómo entonces se comporta alguien que es hospitalario? Vamos a ver ejemplos que nos van a ayudar a meditar. Y este es el tercer punto que vamos a analizar. Vamos a ir buscando, por favor, Génesis capítulo 18. Y vamos a ver ejemplos de cómo es alguien que es generoso. Ejemplos de la vida real. Génesis 18, versículos 2 en adelante. Marco de circunstancias, vamos a hablar de Abraham. Abraham está sentado ahí en la puerta, digamos, o en la entrada de la tienda de campaña. Es un día caluroso. Y mire lo que pasa en el versículo 2. Dice, cuando él levantó la vista, vio a cierta distancia, había 3 hombres de pie. Tan pronto como los vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos y entonces se inclinó hasta el suelo. Luego dijo, Jehová, si tengo tu favor, te ruego que no pases de largo el hogar de este siervo tuyo. Haré que traigan un poco de agua para que les laven los pies. Después pueden descansar bajo el árbol. Puesto que han venido a donde este siervo tuyo, permíteme traerles un poco de pan para que recobren fuerzas. Después pueden seguir su camino. Ellos respondieron, está bien, haz todo lo que has dicho. Hasta aquí, ¿cómo vemos la actitud de Abraham? ¿Pudo haberse ahí quedado sentado tranquilo en su tienda de campaña? Sí. ¿Qué lo motivó a ser hospitalario? Bueno, el amor a los extraños. Les ofreció agua, les ofreció un sitio donde descansar y note lo que hizo además de eso. Leamos el versículo 6 en adelante. Dice, así que Abraham fue enseguida a la tienda de campaña a buscar a Sara, su esposa, y le dijo, rápido, toma 3 medidas de harina fina, amásala y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió un buen toro joven de carne tierna y se lo dio a su sirviente, quien fue enseguida a prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y el toro joven ya preparado y le sirvió esta comida. Entonces él se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol, mientras ellos comían.
Eso hace una persona hospitalaria. Vemos muchas lecciones que podemos extraer de este relato. Por ejemplo, Abraham corrió, fue hospitalario, nadie tuvo que decirle. Él mismo lo sintió y lo hizo. ¿Qué les ofreció? Un pedacito de pan, ¿cierto? Eso fue lo primero que les dijo. Y bueno, luego él mismo se encargó de que se preparara una elaborada comida ya compuesta por pan recién hecho, mantequilla, carne de la mejor calidad, leche. Seguramente pasaron un rato muy agradable, ameno. ¿Y cómo se sintieron sus hospedados, sus huéspedes? Muy felices, imagínense, muy contentos. Semejante banquete los hizo sentir muy apreciados. Inclusive fue un poquito más allá. Estuvo dispuesto a lavarles los pies. Imagínense, cultivó la humildad. Y no solo le dejó el trabajo a su esposa. Ahí leímos que corrió, fue y buscó, tomó la iniciativa, se puso al servicio de sus invitados, ¿cierto? Para él no era una deshonra servir a otros. Ese es un buen ejemplo de hospitalidad. Veamos otro ejemplo. Vamos a ir a Juan. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2. Otro ejemplo de cómo se comporta una persona que es hospitalaria. El marco de circunstancias, bueno, vamos a hablar de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él realizó su primer milagro cuando asistió a un banquete, ¿sí? Lo invitaron a un matrimonio, las bodas de Caná, y resulta que de pronto porque había más personas de las que habían invitado o no planificaron bien, pero el punto fue que el vino se acabó, ¿sí? Se acabó el vino. Y esa era una situación muy incómoda para los novios, porque ellos tenían la obligación de ser hospitalario. ¿Cómo así? Bueno, imagínense que hoy en día nos invitaran a un matrimonio. Entonces estamos ahí en el lugar, bien elegantes, todo, y cuando estamos sirviendo la comida, nos damos cuenta de que no alcanza para todos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentirían los anfitriones de la fiesta? ¿Quiénes son los que quedarían más mal? Los que organizaron la fiesta, ¿cierto? Esos eran los sentimientos que tenían los novios cuando se acabó el vino, allá en las bodas de Caná. ¿Qué sentimientos de pronto sintieron? Vergüenza, tristeza, incomodidad, preocupación. María, la madre de Jesús, estaba ahí también invitada y ella fue la que le dijo precisamente a Jesús que el vino se había acabado. Y ahora sí, en Juan 2, veamos qué hizo Jesús. Juan, Evangelio de Juan 2, versículos 7 al 10. Dice, Jesús les dijo, llenen de agua las vasijas, y las llenaron hasta el borde. Después de eso, después les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al director de banquete. Así que ellos se lo llevaron. Cuando el director del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, como no sabía, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y luego cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Pero tú has tenido guardado el vino bueno hasta ahora. ¿Qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. Está claro que sintió compasión por los recién casados y quiso hacer algo para que los extraños, para que otros se sintieran mejor. Sintió amor a los extraños. ¿Saben qué cantidad de vino hizo Jesús? Hizo 300 litros de vino. ¿Se imagina? 380 vinos de vino de excelente calidad. ¿Estaba obligado Jesús a realizar este milagro? No, él lo hizo porque quiso hacerlo, porque sentía amor. De hecho, él era un invitado más. Pudo haberse quedado tranquilo ahí, esperando a ver cómo solucionaban el asunto los anfitriones, sí, pero decidió hacer algo. ¿Qué lo motivó? El amor a los extraños, la hospitalidad. ¿Por qué hizo tanto vino? ¿Por qué hizo 380 litros de vino? ¿Será que estaba promoviendo los excesos a la hora de consumir bebidas alcohólicas? No, estaba sencillamente imitando el ejemplo de generosidad de su padre y de hospitalidad. Porque ¿qué hubiera pasado si hubiera convertido solo un lítrico de vino?
hubiera sido diferente, ¿cierto? Pero Jesús fue hospitalario, dio de lo que tenía en beneficio de otros. Estos dos ejemplos que hemos visto son ejemplos de cómo reaccionan las personas que son hospitalarias. Quiere decir con estos dos ejemplos que debemos entonces hacer grandes banquetes para invitar a otros con leche, con mantequilla, con toros, con vino. No, no estamos diciendo eso. Lo podemos hacer también con cosas sencillas. Veamos precisamente otro ejemplo. Vamos a Lucas, versículo 10. Evangelio de Lucas, versículo 10. Otro ejemplo de hospitalidad. Marco de circunstancias en este caso están siendo hospitalarios con Jesús. Lucas 10, 38 al 42. Dice, mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Hospitalidad. Y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él decía. Pero Marta estaba distraída encargándose de muchas tareas, de modo que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y me ayude. El Señor le contestó, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no le será quitada. Bueno, de esta escena doméstica aprendemos muchas lecciones. Por ejemplo, no debemos permitir que nada sea más importante que satisfacer nuestra necesidad especial. Inclusive Jesús dijo que no era necesario hacer tantas cosas, solo una. Es como si le hubiera dicho, mire Marta, tranquila, ¿para qué se puso a hacer jugo, sopa, postre, tinto? No, tranquilo, con el solo tinto está bien. Más bien venga y conversemos. Eso nos enseña que cuando compartamos algo con otros, lo más importante es tener conversaciones, que el rato sea ameno, que podamos compartir dones espirituales. Una comida sencilla puede dar lugar a conversaciones muy edificantes. Entonces, aunque la comida y otros detalles pueden ser bonitos y tampoco está mal que a veces querramos hacer un banquete, lo que queremos que nuestros invitados recuerden es que disfruten de la compañía y de las conversaciones que tuvimos en ese momento. ¿Cómo entonces podemos ser hospitalarios hoy en día? Hemos visto que la hospitalidad es muy importante. Hemos visto que Jehová es el ejemplo perfecto de hospitalidad. Hemos visto cómo se comporta una persona hospitalaria y hemos visto razones de por qué ser hospitalarios. ¿Cómo podemos serlo hoy en día? Bueno, podemos invitar a otros a nuestra casa. No importa que nuestra casa sea moderna o que sea modesta, no importa. Eso es ser hospitalarios. Podemos, por ejemplo, invitarlos a que vengan a compartir algo con nosotros. No hace falta que preparemos el banquete con el toro, con el vino, el pan, la mantequilla. Puede ser algo sencillo, pero que sea alegre. Miren, por ejemplo, este principio, Proverbios 15:17. ¿Cómo resalta esta idea, este principio bíblico? Proverbios 15:17. Dice, es mejor un plato de verduras donde hay amor que un toro engordado donde hay odio. ¿Sí? Un plato de verduras, algo sencillo, pero con amor. ¿Podemos ofrecer algo a otros con amor? Claro que sí. Algo sencillo, un tintico o un almuerzo, lentejas, una sopita de pasta, ¿cierto? Nuestro objetivo no es impresionar a los que lleguen allá a la casa, sino animar. Eso es lo que queremos. Podemos invitar, por ejemplo, a los hermanos mayores, a jóvenes, a los que son tímidos, a los que no conocemos bien, precisamente para eso, para conocerlos bien, conocer sus antecedentes. Podemos invitar a quienes necesitan consuelo, a quienes están pasando por situaciones difíciles.
Podemos invitar al superintendente viajante cuando visita nuestra congregación. Queremos que se sientan queridos, contentos. ¿Y qué pasa si no nos gusta? De pronto, no me gusta que vayan a mi casa, me desordenan, tengo allá todo bien limpiecito, no me gusta que me ensucien el piso, yo cocino muy feo. Uno puede inventarse muchas excusas. ¿Qué pasa? Le damos la respuesta. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Y estamos viendo respuestas que están en la Biblia, ¿no? Primera de Juan 3:17. Dice, pero si alguien tiene las posesiones de este mundo y ve que su hermano está pasando necesidad, pero se niega a mostrarle compasión, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? No queremos negarnos nosotros mismos la oportunidad de conocer a otros. No queremos hacer eso, ¿cierto? ¿Qué pensaría Jehová de alguien que puede ser hospitalario pero no lo es? En vez de eso, mejor ser hospitalarios. Tenemos muchas razones para ser hospitalarios. Y no solo debemos invitar a nuestra familia, a nuestros amigos, sino a otros. Recuerde que la hospitalidad es amor a los extraños, ¿cierto? De eso se trata, de conocer a los hermanos. Y podemos hacerlo con nuestros hermanos en la congregación, por ejemplo, los hermanos de nuestro grupo. Y hay muchas formas de ser hospitalarios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, dándoles la bienvenida a los que asisten por primera vez al Salón del Reino. Esa es una forma de ser hospitalario, de mostrar amor a los extraños. Enseñarles verdades de la Biblia a otros. Otra forma de ser hospitalarios. Ayudar a personas de otra raza, de otra cultura, que vienen de otro país a sentirse como en casa. Eso es otra forma de ser hospitalarios, ¿cierto? Queremos hacer como hizo Jesús en las bodas de Caná, ¿cierto? Ser hospitalarios. Y si es al revés, de pronto nos invitan a nosotros, ¿cómo deberíamos portarnos nosotros como invitados? Bueno, así como vimos en los ejemplos bíblicos, así como lo hizo Jesús. Si podemos contribuir con algo, podemos hacerlo. No queremos, por ejemplo, aprovecharnos de la hospitalidad de otros. No queremos ser así. O no queremos visitarlos con demasiada frecuencia o quedarnos demasiado tiempo en su casa. Si ese no fue el trato, no queremos hacer eso. Miren este proverbio, Proverbio 25:17. ¿Cómo apoya este proverbio esa idea? Ya así pensando en si nosotros somos los invitados. Proverbios 25:17. Proverbios 25:17. No pongas a menudo tu pie en la casa de tu prójimo, para que no se harte de ti y llegue a odiarte. Ahí está el principio, ¿cierto? No queremos nunca aprovecharnos de otros. Queremos ser respetuosos cuando nos inviten a sus casas, no queremos meternos en lugares de la casa que sean privados, por ejemplo. Más bien queremos que los anfitriones se sientan contentos de habernos invitado. Y también hay que tener en cuenta las costumbres locales. Por ejemplo, en algunas culturas no se ve mal que alguien llegue a la casa sin avisar, ¿cierto? No, siga, bienvenido. Pero en otras culturas eso sí se ve mal, ¿cierto? ¿Cómo así que llega aquí sin avisar? Eso se ve mal. En algunos lugares los anfitriones sirven los mejores alimentos o más cantidad a los invitados. En otras culturas se sirve igual a todos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. En otras culturas, los invitados deberían llevar algo para la comida, los aguacates, bueno, alguna cosa. En otras culturas, eso se ve mal, ¿cierto? Porque yo soy el que lo estoy invitando. En algunas culturas, se espera que los invitados primero rechacen de manera cortés las invitaciones una o dos veces y luego y sí aceptan. En otras culturas, ser rechazado es algo terrible, ¿cierto? Entonces, queremos ahí que nuestra agujita del equilibrio esté en la mitad, ¿cierto? Y por último, veamos algunos beneficios de ser hospitalarios. Bueno, beneficios, uno lo encontramos ahí en Proverbios 11:25.
Proverbios, volvamos allá a Proverbios, pero ahora el versículo 11, versículo 25. Este es el quinto punto, beneficios de ser hospitalarios. Un beneficio, el generoso prosperará y el que reconforta a otros será reconfortado. Un beneficio, a Jehová le agrada muchísimo que seamos hospitalarios. Y también otros nos pueden imitar nuestro ejemplo de hospitalidad. También imitamos a Jehová, imitamos a Jesús, que son ejemplos perfectos de hospitalidad. Y otro beneficio, tendremos más amigos. Conservaremos las amistades que ya tenemos. Conoceremos a más hermanos, diferentes formas de hacer las cosas. Nuestro ejemplo debería motivar a otros, no impresionarlos. Entonces, hemos visto que hasta una comida sencilla puede resultar en conversaciones muy animadoras. Por ejemplo, hay una experiencia que apareció ahí en la Atalaya de marzo del 2018. Voy a leerla brevemente. Habla de dos misioneros. Misioneros son los que son enviados a predicar a otro país, ¿sí? Entonces habían dos misioneros y el hermano recuerda que cuando él y su esposa empezaron a servir de misioneros eran muy jóvenes y sentían mucha nostalgia porque estaban lejos pues de su tierra. Y él cuenta, una tarde mi esposa estaba muy triste por la nostalgia y no lograba ayudarla y yo no lograba ayudarla a sentirse mejor. Entonces, como a las 7 de la mañana, llamaron a la puerta. Era una estudiante que quería pasar a darnos la bienvenida. Traía 3 naranjas. Entonces le dimos la bienvenida, la invitamos a casa y luego preparamos chocolate caliente. Nosotros aún no hablábamos bien el suajili, que era el idioma, y ella tampoco hablaba bien nuestro idioma, pero a partir de ese momento empezamos a hacer una amistad con los hermanos de este país. Fuimos muy felices. Con 3 naranjas. Entonces, no hay que hacer un banquete espectacular para demostrar hospitalidad. Entonces, a modo de repaso, vimos 5 puntos interesantes en este discurso. El primero era, ¿por qué debemos ser hospitalarios? Y la respuesta es porque a Jehová le agrada mucho, porque hace parte de nuestra adoración. O sea que si queremos ser buenos cristianos, debemos esforzarnos por ser hospitalarios. El segundo punto era, ¿cuál es el mejor ejemplo o el ejemplo perfecto de la hospitalidad? ¿Recuerda quién es? Jehová, ¿cierto? Él hace salir el sol, hace llover, les provee alimentos a todos, inclusive a los extraños, a quienes no lo conocen. El tercer punto, vimos ejemplos de la vida real de cómo se comportan personas que son hospitalarias, que no tienen que decirles que lo hagan. Vimos el ejemplo de Abraham, de Jesús cuando convirtió el agua en vino y de Marta y María. El cuarto punto, ¿cómo podemos ser hospitalarios hoy en día? Invitando a otros a nuestra casa. No importa que la comida sea sencilla, lo que queremos es que las personas se sientan animadas. Y por último, vimos beneficios de ser hospitalarios. A Jehová le agrada mucho, lo invitamos a él, a su hijo. Nuestro ejemplo puede motivar a otros y podemos hacer nuevos amigos. En resumen, todos podemos esforzarnos por ser hospitalarios. Si lo hacemos, no solamente disfrutaremos de los beneficios ahora, sino también lo haremos por la eternidad.